Hola familia, ¿cómo están? Vamos a hablar de coherencia en este en vivo. Vamos a hablar también de las consecuencias que puede tener la relativización de la realidad que estamos viendo en el mundo New Age o en este mundo donde se está confundiendo la sabiduría ancestral con obtener conocimiento y entonces utilizarlo a favor del egoísmo y a favor de la manipulación y también de la violencia psicológica, que es algo que estoy viendo. La verdad es algo de lo que ya varios de nosotros como místicos o personas que estamos investigando sobre esto, psicólogos espirituales o transpersonales, ya lo habíamos detectado como que esto era una posibilidad, ¿no? Que esto iba a pasar y por eso hablábamos tanto del discernimiento, de la coherencia, de la responsabilidad, de el darnos cuenta de cómo realmente podemos como trascender, bueno, cómo podemos ser felices como seres humanos, ¿no? Porque esta como verdad de trascender la 3D o la materia o la forma es el camino de la autorrealización, y el camino de la autorrealización es, como dice la palabra, ¿no? El reconocer que la realización o la felicidad, la plenitud y la paz es una tarea y un camino interior, ¿no? La autenticidad, el comprendernos y el abrazarnos en totalidad es algo que viene desde nuestro interior, no es una espiral hacia el centro de nuestro corazón. Y bueno, entonces, esto lo estoy diciendo porque lo empecé a ver mucho en consulta, ¿no? Preguntas o comentarios como de, es que no sé si no entiendo bien la realidad cuando me dicen que todo funciona para un bien mayor, y que entonces todo lo que está pasando en las escuelas, con la educación también sexual que les están dando a los niños y la ideología de género, también como toda la caída de conciencia que se está viendo como en el colectivo, bueno, cómo la manejo, también está este lema de que nada es bueno y nada es malo. También hay un video que hicimos en Instagram, pero me parece que también está aquí en YouTube, que va a estar en YouTube. Tengo que checarlo, pero, pero está en Instagram, seguro, Unidad en Gaia, sobre el pelo o la distorsión que hay sobre esta verdad de la conciencia unificada, ¿no? Y original que existe en el que es como la totalidad y como la nada al mismo tiempo y nos reconocemos desde ese espacio, pero ese es un espacio unificado, ¿no? Desde esta séptima densidad o este séptimo plano en el que somos uno con el creador, pero hay que recordar que esa verdad se vive en nuestros corazones, pero que dentro de la forma sí existe la dualidad y la forma, porque dentro de la forma sí existe la dualidad y la materia para entonces nosotros ser maestros de nuestros chakras como primarios, el chakra como triángulo inferior, que habla pues de esto de conectar con la raíz, con la creación, nuestras aguas y las emociones, y el tercer chakra o el tercer campo emocional que nos habla sobre el poder personal, la individualidad y reconocer que somos seres individuales. Es todo un camino, es todo un proceso. Entonces, esta verdad de que somos uno también está anclada con la individualidad y entonces ahí hablamos de eso, ¿no? Cómo hay un velo sobre lo que es realmente la unidad y cómo se vive aquí en la tierra. Pero bueno, y de lo que es bueno y de lo que es malo, pero quiero ver aquí. Ah, ok. Hay algo bien interesante. También se habla, por ejemplo, sobre la moralidad y que esto tiene que ver únicamente con la realidad externa, ¿no? Que no es, que es algo como impuesto, que no hay ciertas estructuras que te puedan llevar a algo amoroso, a un pulso amoroso. Y bueno, esto hay que tener como mucho ojo con esto, porque la moralidad viene de nuestro ADN también, en el sentido de que a través de tus propias experiencias, esto es algo que explicaba en Instagram, a través de tus propias experiencias tú vas recolectando información, vas recolectando sabiduría y entonces tú empiezas a discernir y a crear este proceso de discernimiento en el que empiezas a diferenciar entre lo que es más sabio y lo que no es más sabio. Entonces aquí, en estas frases de no hay nada sabio y no hay nada correcto o incorrecto, o esta relativización de la realidad, genera mucha frustración, genera mucha confusión y genera mucha escisión. Y escisión es que empiezas, es algo que pasa en la psique, y es que empiezas como a dividirte, ¿no? A dividirte, a fragmentarte. En la psique esto lo genera porque
estamos haciendo negación, negando, ¿no? Tapando lo que nos está mostrando la realidad y las emociones que vibran, ¿no? Todas las emociones vibran, pero que en esta forma sí vibran a lo mejor en miedo, en culpa o en felicidad o amor, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que sí, está bien, sí. Entonces, que nosotros vamos como creando este discernimiento, ¿no? La manera en la que nosotros vamos viendo como lo correcto, lo incorrecto, lo sabio, lo no sabio, viene de todas nuestras encarnaciones porque nosotros venimos a trascender eso, ¿no? Esto es mística básica, esto es entendimiento básico de la realidad en la que estamos viviendo. Y una persona o una enseñanza, no me voy a ir con las personas porque ahorita vamos a hablar de eso, pero más bien una enseñanza que te habla sobre que no es importante conectar con la mente, trascender tu historia, entender tus patrones, tus emociones, tus creencias y tu mundo interno para crear la plenitud y la autorrealización y la manifestación del amor en ti. Es una mala interpretación de las enseñanzas y de la sabiduría mística, porque la sabiduría mística y el proceso de autorrealización realmente no te lleva a eso, ¿ok? No te lleva a esta parte de relativizar la realidad y de que no hay nada correcto o incorrecto, más sabio o no más sabio. Sí, sí hay una sabiduría. Y cuando niegas la sabiduría que vive en tu interior, estás negando tu intuición. Entonces, evidentemente, cuando alguien externo te dice que niegues eso, va a haber como escisión, va a haber negación, va a haber confusión, confusión mental, confusión emocional, confusión corporal. Y lo que pasa mucho con estas eh, malas prácticas o malos entendimientos de la sabiduría ancestral es que se genera una pérdida de la conciencia en, en el individuo, porque hay que acordarnos de que cuando nosotros encarnamos en esta tierra hay un velo de que olvidamos de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, parte de el recordar quiénes somos y dejarlo anclado en todas las vidas futuras y empezar a conectar con el corazón y activar el reino del ser, del divino humano, del cuarto chakra. Es importante activar la sabiduría, el discernimiento y el conocimiento para crear eso en nuestra realidad. No se puede hacer desde un espacio de no discernimiento y no trascender el velo del olvido y de la no maestría. Entonces, por eso yo les hablo mucho de maestría, 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 no porque no existe el maestro en su interior, esto es una enseñanza para nuestras mentes y para nuestros cuerpos, y todos los que estamos aquí estamos como aprendices, porque también hay una mala interpretación sobre el que no va a haber maestros en la tierra, y sí, sí va a haber personas que enseñen sobre las sabiduría ancestral y la sabiduría espiritual, eso va a seguir existiendo, pero no va a existir desde este espacio como de niveles, sino de reconocer que en todos existe el aprendiz y el maestro, ¿ok? Pero bueno, entonces sí existe, por ejemplo, esta otra parte que me decían, como es que me siento mal porque yo enjuicio, porque digo que eso está mal y que eso está bien, o que eso es una caída de conciencia, o que eso no se me hace amoroso, o que eso da miedo, o que eso está vinculado con el enojo. Y me siento mal, me siento como que soy muy juiciosa o muy prepotente o muy tal, ¿no? Por varias como falsas prácticas que se están propagando, ¿no? Desde el New Age, desde el relativismo de la realidad. Esto lo hacían antes, por ejemplo, los magos negros, ¿no? Los magos negros, pero bueno, antes se vestían como con capas negras y se veía más como el mago negro, ¿no? Pero esto lo hacían los magos negros, ¿no? Tergiversaban las leyes em, y lo siguen haciendo, las leyes universales, las leyes místicas para crear. Entonces, o la sabiduría ancestral la tergiversaban para que se les acomodara lo que ellos querían hacer. Y entonces, normalmente lo que hacían era como decir, ah, no importa nada, porque de todas maneras todo es energía o todo es un constructo, pero realmente
una de las cosas que ocurre también aquí es que el mover las líneas del tiempo, el aprender sobre el quantum o la meditación o el mundo interno y la espiritualidad tiene que ver también con una gran responsabilidad y darte cuenta de que no vas a mover nada que no esté en el plan cósmico y que sí, las cosas sí importan aquí. Todo lo que tú dejas aquí en la tierra tiene un eco. Tiene un eco en la energía que existe aquí, tiene una causa y un efecto aquí en la forma. ¿Ok? Entonces, ¿a qué iba? Ok, entonces, esta parte de sentirse culpables por saber lo que está mal y por lo que está bien, es importante que la transmuten. Eso es importante. Todos los maestros o los guías, ¿no? O los sanadores, ¿no? Un verdadero sanador te va a llevar a alquimizar esa culpa de sentir que estás enjuiciando a otros o también esas emociones densas que existen en tu cuerpo cuando tú empiezas a ver que hay una dualidad. Entonces nosotros aquí en la Tierra polarizamos, o así es como se practicaba el entendimiento de la sombra y de la dualidad, no se polariza, pero no para quedarse en la polarización. Y para poder ver la polarización es importante tener un juicio. Y entonces aquí existen los dos diferentes juicios, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos allá. Entonces está la polarización para poder integrar. Nosotros polarizamos para integrar. Vemos la dualidad, la integramos en el centro de nuestro corazón, alquimizamos el juicio, la injusticia, el enojo hacia el mundo exterior, de lo que está pasando, que sí tiene una causa de miedo, tristeza, que no es necesariamente buena, o sea, que está polarizada en lo negativo, para entonces ver también lo positivo de la situación, integrar las dos y entonces elegir el camino de la sabiduría que se revela y que se entrega y que tú empiezas a tener conocimiento de ello cuando empiezas a tener discernimiento o un juicio divino, ¿ok? Y entonces tú empiezas a ver, empiezas a subir tu energía hacia los chakras superiores y empiezas a ver tu camino y la sabiduría que existe en ti y en todo lo que te rodea. Pero es muy diferente ver, tengo que escribir eso. Es muy diferente ver la sabiduría que existe en ti que y todo lo que te rodea después de integrar. Y por ejemplo, cuando alguien tiene una situación muy complicada y alguien le hace daño, ay, no, no importa, es que nada es bueno. No, nada es bueno, nada es malo, es como, y todo es parte como del plan cósmico, es como, no, no todo es perfecto en este plano, en el sentido de que sí hay una marca psicológica y es importante verla para entonces cuando la trasciendes, cuando la ves y la trasciendes, el trascenderlo es crear algo mejor con esa experiencia, porque se basa mucho esto también en libros que hablan sobre que pues cuando antes de encarnar, como que eliges quién va a ser tu papá, tu mamá y qué van a crear y todo, ¿no? Y entonces, ese supuesto también, por ejemplo, de que, pues, si alguien te engaña o alguien como que hace algo que está en la polaridad negativa, pues es como perfecto, ¿no? Como que así tiene que ser y así es como se maneja aquí en la Tierra. Y a ver, es posible que tú elijas, ¿no? Vivir o encarnar en un espacio con una densidad muy importante, pero eso no es para decir, ah, bueno, pues es normal que exista esto y los abortos, por ejemplo, o que existan los, ¿cómo se llaman? Los pedófilos en la tierra, o sea, es que es parte del juego, es parte de esto, ¿no? No, 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 no es para relativizar la realidad. Es para que lo que ya existe en la tierra se transmute y se eleve. Voy a repetir eso. Eso es para que lo que ya está en la tierra se transmute y se eleve. ¿Ok? Entonces tú estás aquí no para seguir creando, relativizando la realidad, sino para elevar la conciencia del planeta, porque la Tierra se está elevando hacia el corazón y en el corazón la polaridad no se ve como le estamos viendo ahora, se ve como sabiduría, se ve como entendimiento, se ve como discernimiento. No hay una polaridad tan cañona y tan distorsionada como la que hay ahora, ¿ok? Entonces, existe la polaridad para crear integración y la integración es aprender
pero para crear algo mejor en la tierra, ¿ok? Para trascender esa historia, para no crear lo mismo que está creando la persona o la situación en la que encarnaste y tú elegir el amor incondicional, elegir la compasión, elegir la paz y crear desde ese lugar. Y va a haber personas, o sí, va a haber personas o va a haber caminos de personas que no elijan esto, ¿no? Pero entonces ahí nada tiene que ver con que sea lo más amoroso para ellos. Definitivamente no va a ser lo más amoroso y van a seguir aprendiendo desde la dualidad negativa. Y entonces ahí sí entra el espacio de la compasión, no de que, bueno, todo es perfecto, no, sino que dices, ok, ese es su camino. ¿Es el camino más elevado de amor? No. ¿Es algo que va a seguir existiendo en Gaia? Tampoco. O sea, en el planeta Tierra o en la humanidad, porque es hacia donde estamos yendo, tampoco. Pero van a existir otros espacios y tiempos y otros planos o planetas en el que puedan encarnar y seguir practicando el ser maestros de los primeros 3 chakras. ¿Ok? Pero, pues, y es como elegir seguir creando desde ese lugar, ¿ok? Y entonces ahí sí entra, pero para como vemos la situación, pues va a ser todavía más como caída de conciencia. Por eso estamos viendo como tanta, como polarización. Bueno, entonces ya quedó esa parte, ¿no? Que no es que se relativice la realidad, sino que tú tienes un plan para trascenderlo y elevar la conciencia del planeta. Y entonces por eso estamos viendo que de generación en generación van mejorando emocionalmente, espiritualmente, económicamente las familias, porque es un ascender. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Gaia. Y Gaia también está haciendo lo mismo. Por eso ella también se está purificando de parásitos, entidades, cultos, situaciones colectivas que ya no están alineadas con esta nueva frecuencia que ella está comenzando a crear, ¿ok? Entonces, eso es la primera parte. Y luego es como la parte, lo que seguiría es como la parte de el juicio y los diferentes tipos como de juicio. Esto lo pueden aprender más con Paramahansa Yogananda, que es un maestro que a mí me gusta mucho, es un yogi, y él habla justo sobre que hay un juicio divino, ¿ok? Que no todo juicio es un juicio que está en caída de conciencia. El juicio divino se habla sobre el discernimiento, ¿ok? Que es lo que les hablo de la polaridad, y esto es algo que pueden aprender a través de ir a terapia, de ir con un psicólogo espiritual que esté conectado con el amor incondicional, con alguien que les ayude a alquimizar la dualidad en su interior para entonces que se abra toda su visión. Ok, ustedes pueden hacer esto. Es algo que es importante que ustedes aprendan a crear. Entonces, está esta parte, ¿no? Del juicio divino que se va revelando a través de la sabiduría. Y luego está otra parte que ahorita está como muy en tendencia, o eso es lo que, bueno, es lo que yo observaba, y ahora es como lo que me están comentando en sesiones 1 a 1, ¿no? Donde no se tiene que juzgar nada, tú tienes que recibir todo, ¿ok? Hay una cosa bien interesante con eso. Es importante recibir la dualidad, pero no solamente para relativizar la realidad, que eso es lo que yo siento que se está haciendo, por lo que estoy entendiendo y lo que me están diciendo también en sesiones 1 a 1. Esto es recibir para integrar y elevarnos en la sabiduría, no para relativizar y de que, bueno, da igual, o sea, como que tú solamente recíbelo. No, no va por ahí, porque ahí no se está creando maestría de nada, no estás generando discernimiento y no estás creando algo diferente. Simplemente estás como siendo una como especie de imán que atrae lo que sea, pero que realmente no sabe lo que está pasando, ¿no? Entonces, no va por ahí. Así que es bien interesante esto. Entonces, es como tú puedes como presenciar, o sea, la parte como la real como sabiduría detrás de esto es como que, bueno, no es como que, es que tú conectas con la presencia, con el amor propio, con el amor incondicional, y entonces tú empiezas a tener presencia y observar todo lo que está alrededor de ti con amor, ¿ok? El enojo que puedo tener y el amor que puedo sentir al mismo tiempo por una situación e integrarla en tu corazón y elevar, va a haber un, no sé, un conocimiento ahí de que,
mi enojo me lleva a ser más auténtica, boom, y entonces sube eso, ¿no? Porque utilizo ese enojo, no porque mi enojo me hace ser más auténtica y entonces me enojo con todo el mundo, no va por ahí, sino como que yo conecto con el enojo, entiendo desde dónde viene, por qué lo siento, por qué, para qué está ahí y todo, ¿no? Mis creencias, los patrones, conecto con el amor, suelto lo que tengo que soltar y creo nuevas creencias que me conecten con yo soy auténtica, ¿no? Yo soy auténtico, yo conecto con el amor y eso es como el recibir es desde la presencia y la integración y el discernimiento. Entonces, juicio en elevación de conciencia o en esta parte de la maestría, en este camino de la maestría, es el discernimiento, juicio divino. Y luego está la otra polaridad, que creo que es lo que está pasando, que se está confundiendo el juicio divino y el discernimiento con lo que es el condenar a otros. ¿Ok? El condenar a otros este es un ejemplo que se me ocurrió ayer en clase de yoga. El condenar es algo que se ve mucho, se ha visto por mucho tiempo en instituciones religiosas o dogmáticas, pero también en la sociedad, ¿no? En la que por ejemplo, si alguien miente, entonces es un mentiroso, ¿no? Si alguien está haciendo prácticas de, como estaban poniendo en un en vivo, de falsa luz o de caída de conciencia, él es un ser ella es un ser de falsa luz, ¿no? Y esa es la condena, eso es condenar a otros. Es como la clase de yoga que les iba a contar, donde que tú estés en tu clase de yoga. Si han ido a clase de yoga, son como diferentes asanas, diferentes posturas, ¿no? Y tú a través de tu práctica, pues vas desarrollando nuevas como posibilidades en tu práctica y vas mejorando, ¿no? Y entonces el juicio divino será como, el discernimiento será como, esa persona tiene como la cadera chueca, no está haciendo la respiración como es, no está conectando con su energía creadora, no está cerrando los ojos, lo está haciendo muy bien, qué bonito, genera una inspiración, voy a integrarlo y eso me hace inspirarme, o en mi propia práctica, ¿no? Y también esto nos invita mucho a que en el camino de la espiritualidad es mantenerte en tu propio mat, mantenerte en tu propia práctica, en tu propia realidad. Tin, 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 tú estás haciendo eso, ¿no? ¿Y qué sería la parte de la condenación? Que tú estés así viendo a los otros y digas, mira cómo tiene la cadera. Siempre es una persona con la cadera choca. Es una persona que no tiene discernimiento. Es una persona que se va a quedar siempre en esa postura, porque está cañón, ¿no? O sea, un poco lo que entendí ayer fue como esta parte de que la condenación es decir que una persona siempre se va a quedar en una misma postura, que no tiene esa capacidad de elegir otra vez, que eso es algo que pasa en la psicología también, que no tiene esa capacidad de transformarse. Cuando tú condenas a alguien, lo estás limitando a una caja, ¿ok? Y nadie aquí en la tierra tiene el derecho de condenar a otras personas, que es totalmente diferente. Pero una cosa es decir, esa persona está haciendo malas prácticas, a decir, esa persona se va a ir al infierno o siempre va a estar haciendo malas prácticas y condenarlo a eso o condenarla a eso, porque eso ya se trata más bien de esta como malinterpretación sobre el discernimiento y la justicia divina, de que viene también de una sensación de enojo y frustración hacia lo que se puede estar viendo, porque cuando hablamos de espiritualidad o cuando hablamos de un desarrollo espiritual, no estamos hablando únicamente de cosas materiales, ¿no? Como, se me rompió la pestaña o algo así, o la uña, ¿no? Lo que sea. Estamos hablando del proceso álmico de alguien. Entonces, por eso hay seriedad y por eso también puede haber mucho enojo y frustración y tristeza de lo que estamos viendo también en la humanidad, pero eso no tiene que ver con que estemos yendo por la vida diciendo, tú eres, que eso lo estoy viendo mucho ahora, ¿no? Como, tú eres una persona en caída de conciencia, tú eres un falso, no sé qué, tú eres. Y eso es bien fuerte, la verdad es bien fuerte. Y es bien importante tener mucho ojo con eso, familia. Una cosa es el discernimiento, el juicio divino en el que yo expreso mi verdad a través de mi testimonio, a través de lo que estudio, a través de el discernimiento, la sabiduría ancestral y digo la verdad y la sabiduría de lo que son. Pero otra cosa es condenar a la persona. Entonces,
Esto es bien interesante porque hubo una plática que tuve hace mucho tiempo con mi mamá y esto estuvo bien, bien padre porque fue hace mucho, mucho tiempo y yo recuerdo que estábamos hablando como de algo sobre el perdón y la compasión, ¿no? Y eso me lo recordaron mucho mis guías antes de preparar este video y le decía a ella, es que yo no estoy en contra de la esencia y del alma de esa persona. No condeno, creo que estamos hablando de un ex. Era como hace mucho, mucho tiempo, años. Pero era como no condeno a tal persona. Lo que sí no creo que sea correcto son sus actos. ¿Ok? Entonces, los actos, ¿no? Lo que las consecuencias o los efectos que pueda tener en otra persona, las malas prácticas, por ejemplo, también que estamos viendo mucho esta expresión del falso maestro, ¿no? Entonces, como esta falsa maestría que se está dando, es como, ok, es la falsa maestría que está accionando y que está creando esta persona, ok, que está eligiendo esta persona o este ser, ¿no? Esta alma. No la voy a condenar o lo voy a condenar diciendo que siempre va a ser así y que es eso. No lo voy a definir con eso. Estoy creando lo mismo de lo que estoy como tratando de equilibrar si voy desde ese espacio. ¿Okay? Entonces, esto es muy interesante, no se condena a la persona. En el ser esencial es algo intocable. Y entonces ahí también entra el no relativizar la realidad en el que, bueno, pues como es un ser esencial, entonces pues no importa. No, no, porque ya vimos que aquí dentro de la Tierra hay efectos y hay causas y hay una consecuencia de los actos, ¿ok? Y nosotros venimos a crear maestría de eso. No es para relativizar la realidad, por eso empecé con lo otro de relativizar la realidad, ¿ok? No es como, bueno, pero entonces como, no, 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 no. Eso es mentir, eso es estafar, eso es tal, estoy mintiéndome, estoy no sé qué, estoy enojada, estoy enojado, esto es una falsa sabiduría porque me lleva a una decadencia espiritual, material, de salud mental y física. Eso me está afectando. No puedo relativizar algo que me está afectando, ¿ok? Es importante trascenderlo. Esto de relativizar la realidad también es como un escapismo espiritual, es un bypass espiritual, el que no quiero enfrentar la realidad dual. Estoy rechazando la dualidad y la forma y estoy eligiendo no trascenderlo. Estoy diciendo lo mismo desde los chakras inferiores desde otra manera de decirlo, ¿ok? Desde otra explicación, pero genuinamente pues es lo mismo, ¿no? Entonces, es bien importante, a través de nuestras prácticas es importante conectar con lo esencial, más allá de lo secundario. Otra vez, no me estoy refiriendo a relativizar la realidad. Tú enfócate en lo esencial. Porque esto lo digo, porque, pero ¿qué hago, Mariela? ¿Cómo le hago para, pues, todo esto que estoy viendo y me genera mucho sentido de injusticia y me enoja mucho? Punto número uno, es bien importante que aceptes esto. O sea, que vayas a terapia también y que generes un proceso terapéutico de esto y que digas como, oye, me está enojando mucho esto me genera un sentido de injusticia muy cañón. A lo mejor ya no tiene que ver con mi historia de la infancia, porque puede ser que sea una herida de injusticia que se esté reactivando. Ya la trabajé, ya lo hice, ya no viene de ahí, pero aún así siento una sensación de injusticia. Para que todo lo que tú hagas, todo lo que tú informes, todo lo que tú empieces a crear, no sea desde la dualidad de la injusticia, sino desde la elevación de la compasión, el discernimiento y la coherencia. ¿Ok? Entonces, esto está bien padre porque te concentras entonces en lo esencial, en tu camino, en la paz y el equilibrio. Si hay algo que es importante crear en estos tiempos, familia, ante todo esto es la paz, el equilibrio y enfocarte en lo esencial. No te vas a enfocar en el camino de otras personas. Esto también tiene que ver con la maestría. Y cuando eres un guía, un líder o alguien que esté enseñando o contribuyendo, ¿no? Al mundo con esta información, es bien importante enfocarte en tu labor, desde dónde le estás haciendo
Y este, mm, enseñar con el ejemplo. Sí, la paz y el equilibrio. Entonces, eso ustedes saben, la paz y el equilibrio es la felicidad. Me preguntan mucho esta parte como de la felicidad y la autorrealización, ¿qué es? No me siento eufórico todo el tiempo en este momento y menos como está la situación en el mundo. Bueno, pues hay que recordar que la verdadera autorrealización porque, también es como, no hay nada verdadero, no hay una verdad, sí hay una verdad universal. Todos los místicos, todos los maestros, guías, que somos guardianes de la sabiduría ancestral, te vamos a hablar de la verdad unificada. Sí hay un pulso de la verdad unificada y tú conectas con esto y con la verdadera paz en los misterios de tu corazón. Por eso, en Espiral del Alma, por ejemplo, utilizamos tecnología multidimensional que nos ayuda a encender esto en nuestro interior, porque de nada sirve que se quede esto en un concepto. Es importante comprenderlo, pero no comprenderlo desde la teoría, sino de la interiorización y la facultad que tenemos todos los seres humanos de activarlo en nuestro interior y cultivarlo en nuestro interior. Son revelaciones místicas, esto. Y esto se hace a través de la práctica. Otra de las cosas que ocurre aquí, ya casi termino, es como que todo es una práctica espiritual. Esto es una enseñanza súper amplia, súper profunda, súper como del Padre y la Madre Cósmica. Esto viene del séptimo plano. Entonces, esta enseñanza nos habla de que evidentemente toda nuestra vida es una práctica espiritual, es una práctica para que nosotros creemos maestría de nuestro discernimiento, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestro mundo interno, de nuestra realidad, de todo, ¿no? Y entonces, sí, pues esto es como una escuela, ¿no? La tierra es como una escuela. Eh, y ya se me fue el avión. Ah, eh, ay, no, sí, es como una escuela. Pero es bien importante decir esto. Una cosa es que tú aprendas, a ver, sí, tu historia es una escuela cósmica, ¿ok? La historia que tú creaste es una escuela cósmica que tú vienes a trascender a través de procesos que ahora le podemos decir procesos terapéuticos, místicos, de autoconocimiento. Ujú. Y es importante darnos cuenta de que las tecnologías multidimensionales no necesariamente son las relaciones interpersonales o tu historia, ¿ok? Una cosa es que todo sea como práctica de la suprema práctica espiritual que es la vida misma, ¿no? Vean lo elevado que es esto. Y otra cosa es que todo sea una tecnología multidimensional. Entonces, no todo es una tecnología multidimensional. Una tecnología multidimensional pueden ser los asanas en el yoga, puede ser el pranayama, puede ser la sanación somática, puede ser la sanación a través de Theta Healing, puede ser la sanación a través de la lectura de los registros akáshicos, pero no todo es pranayama. O sea, en esencia sí, pero si tú eres alguien que está iniciando el camino, ¿ok? Si estás iniciando con esto y estás recordando quién eres, es bien importante tener una práctica multidimensional que esté focalizada al pranayama. Pranayama es la expansión y la maestría de la energía vital. O sea, ¿no? Entonces tú te sientas, haces tu práctica de pranayama con la conciencia de que mueves la energía. Esto lo hacemos en espiral del alma. Y luego cuando vas, ¿no? Fuera, es otra práctica espiritual. Práctica espiritual, práctica multidimensional. Después la práctica multidimensional la llevas a la práctica que es la vida misma, ¿no? Pero primero es importante también cómo elevar tu energía kundalini. Tú a través de la contemplación del sol puedes empezar a conectar con la energía creadora. Pero si tú no sabes cómo moverla a través de tu columna vertebral, a través de cierta tecnología y práctica multidimensional, ¿ven? Entonces empieza a ser como un poco confuso el asunto. Así que no, o sea, tú puedes ampliar lo que aprendes, los misterios que aprendes en la vida, ¿no? Es una mini escuela y una gran escuela. Esta es una como
cosa como bien extraña que sucede aquí en la Tierra. Y entonces empezó como esta también tendencia como de que todo es meditación y tú pues como que todo es meditación. Puedes llevar tu práctica multidimensional de la meditación y el objetivo al final como cósmico muy amplio de esto es que veas la vida como la meditación misma y la meditación es la unidad con el creador. Pero mientras tanto, empezar en tu mat, ¿no? Siempre regresar a tu espacio de práctica personal, porque em, los grandes maestros que estuvieron años, ¿no? Años practicando esto todos los días, todos los días, todos los días en la intimidad de su hogar, luego lo expanden hacia todo lo demás. No lo hicieron al revés y por algo y para algo no lo hicieron al revés, ¿ok? Y no confundieron también a esta sabiduría con relativizar la importancia de la práctica multidimensional en tu hogar y de meditar todos los días o crear pranayama todos los días o minimizar que eso no sea importante. Vean cómo se puede empezar a utilizar una sabiduría increíble para relativizar algo que simplemente pues no es, ¿ok? No es. Entonces, es algo complejo, pero es algo bien importante de tenerlo como claro, porque si no es como que estamos como engañándonos a nosotros mismos, ¿ok? Sí puedes conectar mucho a través del sol, a través del aire, a través del agua y los elementales, pero todo chamán también o toda persona que esté conectada, por ejemplo, también con esta meditación a través de los elementales, también te va a dar una herramienta, una técnica, una intención, un espacio, un momento, un tiempo, un lugar en intimidad contigo para que luego salgas al mundo exterior y veas esto. ¿Ok? Entonces, por eso, mucho coherencia, mucho discernimiento y compasión. Son tres cosas que va a ser bien importante pues cultivar, sobre todo en estos siguientes años, pero yo creo que también en estos 3 meses de tanta metamorfosis, transformación y muerte, porque también se viene como esta temporada como de eclipses y de renacimiento. Entonces, hace unos días tuve una meditación bien bonita y ya con esto cierro sobre justo como los pilares de luz que venimos a ayudar a la tierra. Y por eso les hablo de la compasión y de la condena y todo esto, porque no venimos a condenar a nadie, venimos a crear paz y equilibrio y ser testimonio de la paz y el amor. La justicia divina es en el séptimo plano, ¿ok? Nosotros venimos a generar discernimiento y no es responsabilidad de una entidad, ¿no? Condenar a otros. Es más, ni siquiera el creador condena a nadie, ¿ok? Eso no se trata de relativizar la realidad, pero el creador no hace esto. ¿No? Entonces ahí es importante ver más esta parte como la gran como tocar, ¿no? Ser muy vulnerables y tocar esa gran como sensación y sentimiento de injusticia y de dolor hacia lo que está sucediendo. Pero bueno, entonces estaba en esta práctica y hablamos de esto y justo llegaba un momento en el que te conectabas con la parte como más elevada de ti, ¿no? Como este ser unificado que está en el séptimo plano. Y empezabas a bajar la energía y la metías a tu ADN, ¿no? Y empezabas como a abrir esto. Y se me hizo bien bonito porque nos decían como, pon tu espada, ¿no? Pon tu espada de la sabiduría. Y tú vienes aquí y elegiste estar aquí en este momento donde hay tanto caos, tanta oscuridad, donde la sabiduría ancestral no se respeta, donde todo el mundo está tergiversándola de acuerdo a lo que es su ego por falta de práctica espiritual y relativizar la práctica espiritual. Les dicen, ¿no? Entonces y nos dicen, porque también ahí está bien importante, familia. Por eso también quien sea libre de pecado que lance la primera piedra, porque yo siento que todos los que estamos aquí, y por eso también puede haber tanta sensación de injusticia, en alguna vida de las millones y billones, o no me acuerdo exactamente qué número era, por aquí lo tengo anotado, son de vidas. ¿Cuántas son? 75,000 a 100 años de vidas. Seguramente
estuviste en ese espacio de tergiversar la sabiduría ancestral. Entonces, compasión y discernimiento, y decir, órale, qué bueno que ya, pues no estoy eligiendo eso, ¿no? Pero también puedo tocar y entender a alguien que está creando desde ese lugar, que no lo va a llevar a ningún lugar amoroso y expandido. Ahí está el truco donde se cree que sí. La dualidad no se trasciende quedándote en la rueda del samskara, ¿no? Sabes que se quedan ahí, por eso está como esto de los bodhisattvas y los seres como donde tienen esta dualidad, pero si nos quedamos ahí, nos quedamos en esa rueda y la intención es integrar esas dos dualidades del bodhisattva para salir de ello, ¿no? Bueno, integrarlo, aprender y elegir algo más expansivo, como lo que es el corazón. Entonces, bueno, teníamos esa espada del discernimiento, nos recordaban esto, y también nos recordaban como la importancia de que la espada no solamente era una espada de sabiduría y compasión, de sabiduría y verdad, que cortaba toda mentira e ilusión, sino que también era una espada de compasión, de discernimiento y de coherencia. Entonces estaba el discernimiento desde el lado masculino y estaba la coherencia y la compasión desde el lado femenino. Y se ponía en el centro del corazón, dándonos cuenta de que siempre el amor es lo que guía el camino y no desde un amor romántico donde se confunde con emocionalidad. El amor es sabio. Cuando nosotros anclamos el amor y el corazón es sabio. Entonces, cuando se elige desde el corazón, se habla de la sabiduría y el discernimiento. Se ve desde aquí, porque se baja y se conecta. Bueno, no se baja, se unen y se conectan. Se ve, ¿ok? No solamente se ve, porque si no se puede como confundir con el espacio mental y con la parte del condenar a otros. Se ve con los dos. Así que bueno, seres de luz infinitos, pues ese es el chisme del día de hoy, el chal cósmico del día de hoy. Lo voy a subir al rato. Cuando digo se ve, ya sé que luego en Spotify van a decir, pues, ¿qué está diciendo, no? Pongo una mano en mi entrecejo y una mano en mi corazón y se conecta mi corazón y mi mente. Por eso, desde cuando empecé este proyecto, me hablaban mucho los guías sobre unión, coherencia entre el corazón y la mente, coherencia entre el corazón y la mente, porque eso es lo que venimos a trascender, ¿ok? Eso es lo que venimos a trascender y que hemos visto en muchas civilizaciones. Por un lado, únicamente la emocionalidad y por otro lado, la parte mental y la caída a conciencia del egocentrismo en ambas partes. Y la malinterpretación del corazón, de la guía del corazón. El corazón no es sentimentalismo. Por eso primero se trascienden las aguas para que suba la energía y al mismo tiempo todo se está como transformando. Cuando cultivas la alquimia de los tres primeros chakras, cultivas la alquimia de los otros tres. Es un proceso bien bonito. Así que bueno, familia, que estén muy bien. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Besitos.